eh, su contenido, también los aspectos más importantes como una rama del derecho. Y después sí, empezamos con la Constitución, empezamos con las distintas partes, empezamos con las constituciones provinciales. Tengan presente que es adecuado, es necesario que la primera estructura para la cual ustedes pueden acceder a un conocimiento certero de todos los temas es el conocimiento de la Constitución y fundamentalmente la estructura de la Constitución, tanto nacional como las constituciones provinciales. Deténganse, según sean de Chaco, Corrientes, Formosa o Misiones, en la constitución que sea de la provincia en la cual residen, o la cual son originarios, o en la cual van a ejercer oportunamente su actividad de contador o de licenciados. El derecho constitucional es una, como todas las ramas del derecho, es un conjunto de normas que en este caso tiene la particularidad de representar la norma fundamental sobre la cual se asienta toda la estructura jurídica que tiene un Estado. Acuérdense los elementos del Estado. Acuérdense el territorio y la población, que son los elementos naturales, pero tenemos el elemento poder, y algunos hablamos de gobierno o de derecho como elementos esenciales. El poder no se puede ejercer más allá de considerarlo en forma indivisible, no se puede ejercer si no tiene una regulación normativa que le da precisamente el sistema normativo, el ordenamiento jurídico que cada Estado establece para sí. Podemos intentar una definición de lo que es el derecho constitucional diciendo que es la ciencia que estudia los fenómenos políticos juridizados en tanto y en cuanto dichos fenómenos apuntan a organizar el poder y su relación con las libertades. Mario Midón. La verdad que Mario Midón sigue en esto, y si ustedes prestaron atención, sigue en esto a Vidal Campos. Acuérdense que Vidal Campos, cuando hablaba de política y de ciencia política como una rama del conocimiento, hacía ese parangón en el cual ubicaba la ciencia política por un lado, y cuando la ciencia política se juridiza, es captada por un cuerpo normativo, estamos en presencia de lo que es el derecho constitucional. Bueno, Midón lo sintetiza así, porque no es otra cosa que el enfoque de todos los fenómenos políticos que circundan a un Estado determinado, sino que es esa amalgama del fenómeno político captado a través de una norma, en este caso una norma sumamente importante, capaz, no es capaz, sino con los matices que yo voy a ir hablando, la más importante que tiene un Estado, que es la Constitución, pues de ella se derivan todas las demás normas que tienen una jerarquía inferior. Tiene dos aspectos que son fundamentales, y recurro a la memoria de la clase anterior, cuando hablábamos de constitucionalismo clásico, porque tiene dos aspectos el estudio del derecho constitucional, como son lo que es la organización del poder, que estará estructurado de distintas formas de acuerdo al estado en el cual nos citemos, va a ser estructurado de una forma tal que regule el funcionamiento de las instituciones. Por ejemplo, en nuestra Constitución Nacional, la conformación de la división de poderes, se habla de un ejecutivo, legislativo y judicial como órganos con órganos que representan a cada uno de ellos y que ejercen la función, con el presidente, las dos cámaras, en el caso del Congreso, del Poder Legislativo, y la Corte Suprema como la cabeza del Poder Judicial. Por supuesto, con distintas funciones que pueden ejercer en el marco de esta cualidad
propia de los órganos que tienen una división de funciones y que no hace a que sean exclusivas, sino que cumplen otras funciones. Por ejemplo, no podemos dudar que el Poder Judicial ejerce funciones administrativas cuando contrata al personal, cuando tiene un sistema de contratación, o cuando tiene que sancionar alguna disposición relacionada con su funcionamiento interno. Y por supuesto en las provincias varía la conformación, sin perjuicio de que, por imperio del artículo 5, se deben respetar los principios, declaraciones de derecho y garantía y la división o la organización bajo la forma republicana y representativa en cuanto al gobierno. Con lo cual, la división de poderes debe existir, más allá de que en el caso de algunas provincias el poder legislativo no es bicameral, sino es unicameral. Pero salvo esta diferencia, todas las provincias tienen una organización en la cual se vislumbra estos tres poderes básicos y centrales con esa representación. Torricelli, que es otro autor, no define por sí cuál es o no le da nombre al poder, al derecho constitucional, pero lo menciona o lo caracteriza a partir de su contenido. Él habla de que su contenido estará dado por el conjunto de normas que regulan la organización del Estado, en un marco en el cual existen poderes del Estado y existen declaraciones, derechos y garantías que aseguran que el individuo en un marco de libertad pueda desarrollarse. Este marco de libertad en el cual existen procedimientos o mecanismos para asegurar su fiel cumplimiento y fundamentalmente para resistir la autoridad del Estado en cuanto al Estado se exceda en el funcionamiento o en la forma en que actúa respecto de los particulares. Es decir, que el Estado tiene un mecanismo, o existen mecanismos a través de la Constitución, por la cual se organiza y se estructura un régimen de libertades y de derechos en la cual el individuo es lo más importante. El individuo es lo más importante y el individuo tiene a su alcance una serie de circunstancias o aspectos para protegerse ante la autoridad del Estado, que es la esencia de un gobierno democrático. El derecho constitucional tiene distintas fuentes. La Filmina 3 habla de dos categorías o secuencias de fuentes. Habla de las fuentes directas y las fuentes indirectas. Las fuentes directas son fundamentalmente la Constitución, porque es el instrumento normativo que le da origen a la formulación del Estado. Más allá de la explicación que luego vamos a dar sobre el origen de la Constitución, sobre cuál es el alcance de la Constitución, qué participación tienen en este sentido las provincias como órganos autónomos preexistentes al Estado federal y que son aquellos encargados de conformarla, organizarla y crearla. En nuestro régimen institucional, por supuesto. Los tratados internacionales, que es otra fuente directa, y si se quiere a partir de la reforma del 94 con mayor fuerza o énfasis, teniendo en cuenta que en el artículo 75, inciso 22, se enumeran una serie de tratados internacionales cuyo contenido es de derechos humanos que tienen una jerarquía constitucional. Por supuesto, en esta bolilla también vamos a ver cuál es ese alcance o jerarquía constitucional y dónde se ubican en relación a la Constitución, porque no son parte de la Constitución. No son parte de la Constitución, están en la misma jerarquía, complementan, se adecúan y tienen alguna serie de circunstancias que vamos a explicar o adentrarnos ahora. La ley
La ley que es la ley en sentido formal, es decir, aquella que proviene del procedimiento previsto por la, por la Constitución, en la cual participan como colegisladores el Ejecutivo ya sea en la parte inicial iniciándola, o bien el Congreso en la parte deliberativa y encargada de sancionarla. Y por supuesto el Ejecutivo en una etapa posterior promulgando o vetando, promulgando total o parcialmente esa ley sancionada. Y por supuesto las formas de representación o participación, representación directa o semidirecta a partir de la iniciativa popular como un mecanismo introducido en 1994 en la reforma y luego con la regulación normativa del mismo para posibilitar que el pueblo se introduzca o decida sobre las cuestiones que considera que deben promover o deben participar para que tengan un estatus legal correspondiente. Un dato importante, y que es sumamente importante porque en los exámenes se presenta este problema, cuál es la ubicación o situación entre tratados y leyes. Hasta el año 91 existía divergencias, teorías monistas, dualistas, sobre preeminencia de una, de otra, preeminencia del derecho interno sobre el derecho internacional sobre el derecho interno. La Corte ha sido la encargada de dirimir este conflicto interpretativo, determinando que ante la coexistencia de dos disposiciones, un tratado o una ley, tenía prevalencia el tratado. En el caso de Medejian-Sofovich, y relacionado con la interpretación o aplicación del derecho de respuesta como una forma de derecho reconocido por la Convención Interamericana de Derechos. Y se pierde toda posibilidad de discusión a partir del texto claro del 75, inciso 22, cuando en su primer parte, el primer párrafo dice, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Y por supuesto, le incorpora al renglón seguido, segundo párrafo de este inciso del artículo 75, un catálogo, una enunciación de tratados con jerarquía constitucional. La jurisprudencia que es el conjunto concordante de interpretaciones jurisdiccionales que se hacen sobre determinado punto. Por supuesto, la jurisprudencia es la concordancia con cómo interpretan los tribunales determinada situación. Por supuesto que la jurisprudencia se crea a partir de cierto tiempo y a partir de cierta forma en que se va pronunciando. Por ahí ustedes que ya vieron derecho privado, habrán visto que existen algunos temas en los cuales, que fueron estudiados por ustedes, algunas instituciones, que no existe todavía jurisprudencia o no existe pronunciamiento de los tribunales judiciales de manera concordante, armando un grado de concordancia, porque es reciente el Código Civil y Comercial, más allá de los antecedentes jurisprudenciales existentes en algunos temas que han sido coincidentes en cuanto a su regulación a partir del 2015. La costumbre es una fuente importantísima, a tal punto que tanto la costumbre y la jurisprudencia en algunos regímenes institucionales tienen prevalencia o tienen estado fundamental, como es en el caso de los países anglosajones. En Estados Unidos la importancia del precedente es sumamente determinante para la decisión que va a realizar los tribunales jurisdiccionales. En el caso de los institutos ingleses o de la organización inglesa, la jurisprudencia y la costumbre tienen una raigambre constitucional, teniendo en cuenta que no tienen una constitución escrita, sino que tienen
un cuerpo disperso y producto de la recopilación o evolución constante en que se encuentra el derecho. Tiene importancia, pero van a observar a lo largo del estudio de todas las ramas jurídicas que la costumbre como tal es una fuente del derecho en general y fundamentalmente aparece con claridad en algunas otras materias, con mayor claridad en algunas otras materias, como por ejemplo el derecho comercial, que es sumamente mutable y en el cual es una fuente por la cual se nutre constantemente. Las fuentes indirectas, según nuestro cuadrito de fuentes, aparece la doctrina, que es la opinión que tienen autores caracterizados sobre determinados temas. Es decir, cómo se pronuncian, cómo exponen, cómo resuelven el conflicto, cómo interpretan determinada norma o determinada circunstancia los autores. En este caso, ustedes van a ir viendo a lo largo, no solamente de esta materia, sino de todas las materias jurídicas que por ahí se mencionan. Sí, como dice fulano, sí, como dice sultano. Acá, yo acabo de decir, como dice Midón, como dice Torricelli. Bueno, son opiniones doctrinarias o conformaciones intelectuales que resuelven o interpretan determinadas cuestiones. Y el derecho comparado es una rama sumamente importante del derecho, que es la forma en que resuelven o que se regulan determinados institutos en el derecho comparado. En los demás países, hoy el derecho comparado adquiere suma importancia si tenemos en cuenta que según el artículo 75, inciso 22, tenemos 11 tratados con jerarquía constitucional sobre materia de derechos humanos que amplían considerablemente el margen de derechos previstos en la propia Constitución, que por supuesto no los modifican. Acuérdense que tenemos la cláusula clara, precisa del 33 de las declaraciones y los derechos implícitos, es decir, que aquellos que no están, pero que provienen de la forma republicana de gobierno y la soberanía popular. En el caso del derecho comparado es sumamente importante cómo funcionan los institutos. Tengan también otro dato interesante, que esto no lo van a encontrar en los libros de textos, porque son cuestiones nuevas, relevantes, y que por ahí aparecen tangencialmente y que aparecen sí específicamente en las áreas donde se aplican, que es la incorporación de 3 nuevos tratados internacionales de jerarquía constitucional de acuerdo a las previsiones del mismo artículo 75, como son la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, que fue ratificada legislativamente en el 97, la Convención sobre Imprescriptibilidad de delitos, de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que data del año 2003 y que de alguna manera ha dado origen a modificaciones normativas, como por ejemplo el Código Penal, y interpretación sobre la prescripción en determinados temas. Además, por supuesto, de la imprescriptibilidad prevista en el Código Civil y Comercial de este tipo de delitos o de responsabilidades. Por supuesto, por imperativos de estas normas internacionales que tienen jerarquía constitucional y que forman todo un sistema que nos impone, nos va llevando a nosotros a aceptarlo por nuestro derecho interno, por un sistema o mecanismo de captación que también voy a tratar de avanzar o explicarlo lo más simple posible para que lo puedan ir entendiendo. Y la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que data del año 2014 y que tiene también reconocimiento de determinadas categorías y derechos que de alguna manera va modificando o va a modificar, creería yo, no sé, porque es inminente en los términos de adecuación de todo lo que es el sistema de tratamiento de personas con discapacidad, que de alguna manera, según estas normas y la ley de salud mental, modifican las estructuras existentes con trascendencia importante sobre funcionamiento de las instituciones públicas y funcionamiento de las instituciones privadas, con lo cual se van a modificar estructuras administrativas
de las obras sociales y administrativas de estas entidades públicas y privadas que van a modificar el sistema de prestacional en materia de discapacidad. Los antecedentes constitucionales. Yo tengo marcado acá Filmina 7-10. Me pareció sumamente interesante este detalle, porque lamentablemente, porque la historia es hermosa, la historia es apasionante, se daría para hablar días y días, horas y horas sobre los antecedentes constitucionales, pero excede el marco de la materia, pero sí requiere que por lo menos en este cuadro los van a ilustrar, que son el reglamento del 24 y 25 de mayo. Ya voy a explicar enseguida esto, por qué el 24 y el 25, por qué la clase anterior les dije que el principal día de mayo fue el 22, y ahora les digo que en el ranking el día que le sigue fue el 24, y les voy a explicar por qué. Pero la semana de mayo del 18 al 25 tuvo una trascendencia fundamental porque fue el origen del primer gobierno patrio. El Estatuto de 1815, acá no está el Estatuto de Libertad Individuales, de Seguridad Individuales de 1811, habría que agregarlo, en el cual se establece un principio de seguridad individual que es de alguna manera la fuente o el origen de nuestro artículo 18, que es el artículo de las seguridades individuales. Antes de la reforma del 94 era la única norma fundamental que aseguraba la protección, más allá de que tenía un reconocimiento a un ámbito específico del derecho, que es el derecho penal. Por supuesto, la Declaración de Independencia de 1816, la Constitución de 1819, que establecía por primera vez una división de poderes, de tres poderes, pero que no funcionó porque era unitaria y porque no estaba en la tradición institucional tener una organización de este tipo. El reglamento del 24 de mayo, a la sazón, el definitivo del 25 de mayo, establecían una división de dos autoridades fundamentales, una originaria propia y creada por los representantes, que era la Junta de Gobierno, que tenía de alguna manera facultades legislativas y ejecutivas, y por otro lado la Real Audiencia, un órgano totalmente ajeno a nuestro sistema institucional naciente y que tenía una raigambre jurídica extranjera, española, fundamentalmente. Que es uno de los problemas. Todos los autores que analizan sociológicamente cómo ha sido el desarrollo y organización de nuestras instituciones, ven de esta manera la deficiencia producto de la comparación que existía entre cómo era la organización inglesa en América, Estados Unidos, y cómo era la organización de los países que dependían o que de alguna manera provenían del origen español. Alexis de Tocqueville, Max Weber hace referencia también a esto, sobre todo teniendo en cuenta cuando hace un análisis sociológico del carácter puritano, de la religión que tenían quienes participaban de la organización o de los estados del norte y la formación católica de aquellos que vivían en colonias españolas. El Tratado de Pilar, el Tratado de Cuadrilátero, son sustancialmente importantes a partir de que dan un atisbo del régimen autonómico que surge del 5 y del 123 de la Constitución, y que aparece ensamblado con el artículo 1 cuando habla de la forma de Estado que nosotros utilizamos. Las provincias eran sumamente fuertes,
si no pueden leer Sarmiento cuando habla de los caudillos, admiraba a los caudillos, por supuesto, tenía sus particularidades, pero los caudillos representaban a las provincias y las provincias tenían poderes ejecutivos fuertes, o mejor dicho, eran regímenes que estaban sobreposicionados a través de un caudillo que tenía un ámbito territorial no muy definido, en el cual imperaba su voluntad, es decir, un férreo poder ejecutivo local. Por supuesto que eso lo podemos apreciar en todas las luchas que existieron, tanto en la Mesopotamia, en Córdoba, en Salta, la figura de Güemes, las distintas autoridades y las distintas luchas internas, que por supuesto fueron internas y se han generado entre el poder central y las provincias, y que de alguna manera tuvo eclosión en el 52 con la batalla de Caseros, el acuerdo de San Nicolás y la organización institucional realizada sin Buenos Aires y que después recién en el 60 con el acuerdo de Pavón, con la batalla de Pavón se verifica y se completa ese poder constituyente abierto 53-60. La Constitución de 1826 también tenía las mismas características, que la Constitución del 19, y tampoco pudo aplicarse precisamente porque no estaba arraigado en el pueblo la idea de esa organización bajo esos términos. El Pacto Federal de 1831 sí es un fundamento, un aspecto, una fuente importante del derecho constitucional, en este caso, de los antecedentes institucionales, por cuanto fue un acuerdo de paz y de defensa mutua entre 4 provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Era una federación incipiente y tendía, de alguna manera, marcaba los parámetros o aspectos sustanciales hacia los cuales iban a tender estas provincias, que eran regular o arreglar la administración general del país, reglamentar el comercio interior y exterior, problema fundamental en ese momento, sobre todo porque era básicamente a través de las vías navegables. Acuérdense, las invasiones inglesas o los problemas con los franceses se dieron fundamentalmente a partir del río Paraná y del río de la Plata. La distribución de las rentas públicas y asegurar la independencia de cada uno de los miembros. Y por supuesto era un acuerdo de defensa. Acuérdense que desde 1810 hasta el 53 y después también ha existido, del 60 también, Pavón, ha existido una conmoción o un encuentro desafortunado entre las provincias y entre Buenos Aires y el interior. El acuerdo de San Nicolás marca las bases o sustentos de la Constitución del 53, que es el primer hito fundamental de la organización, y que yo les he mencionado como aquel que se ha extendido en el tiempo con ese nombre de poder constituyente abierto. Acuérdense que era el poder constituyente, que era la energía, la facultad que tenían de organizarse, de dar su propia constitución. Bueno, fue abierto, porque no se cerró hasta 1860, cuando la legislatura de Buenos Aires pone una serie de elementos o aspectos que dice, bueno, se incorpora a Buenos Aires bajo estos parámetros o estas circunstancias, lo que da lugar a la reforma o la introducción de aspectos de la Constitución del 53, con un marcado resguardo de las autonomías provinciales. Digo marcado porque antes del 53 las provincias podían dictar sus constituciones, pero debían ser controladas por el gobierno federal. Es decir,
pero era un control político. Era un control político y vaya uno a saber en qué terminaba el control político que realizaba de una provincia que no estaba alineada con la política del Estado federal. Incluyó un montón de disposiciones esenciales relacionadas con las libertades individuales. Sin lugar a duda, el artículo 33 es una de ellas. Es una de ellas porque permite, de alguna manera, o evita la restricción producto de una enumeración taxativa, como tenía o como aparecía en el 53. En el 60 se introduce el artículo 33 y por tal las declaraciones de derechos implícitos. Muy rápido. Me olvidé de la bibliografía. Profe, Tienen la bibliografía en el programa Vidar Campos, busquen el manual de Vidar Campos. Yo hace tanto que ejerzo la profesión que tengo tantos libros de Vidar Campos que son manual de un tomo, manual de 2 tomos, manual de 3 tomos. Bueno, la verdad que además de ser un genio, las editoriales se hicieron un picnic editando libros y vendiendo libros con distintos formatos y organización. Y por supuesto a partir del 94 más aún con la reforma que se introdujo. Pero Vidar Campos, cualquiera de los manuales, trata todos los temas, es sumamente ameno. Mario Midón tiene un manual de un solo tomo en el cual trata perfectamente los temas de esta bolilla. Y hay trabajitos de la cátedra que son interesantes. Por ejemplo, en materia de lo que voy a hablar ahora, hay un trabajito de ideas súper antiguo, que tiene bastante tiempo, pero bueno, como el tema no ha cambiado y no va a cambiar, porque es las ideas económicas y políticas de la Revolución de Mayo, les aconsejo. Desde el punto de vista económico, la Revolución de Mayo tenemos que hacer dos consideraciones. El 1810 importa un punto de inflexión que se da específicamente en la evolución que existe de 2 casas monásticas distintas en Europa. Los Austrias o Habsburgos, que eran más rígidos, que eran sumamente concentrados, a otros que vienen de Francia, que son los Borbones. Fernando VII era Borbón, el Fernando actual y el Juan Carlos actual son Borbones, que tienen su origen en Francia y que propician, precisamente por el origen que viene, una estructuración económica distinta a la de los Habsburgos. Estos son netamente fisiócratas, sí son fisiócratas, imbuidos de las políticas de Quesnay, y en las cuales, a partir de las cuales David Ricardo con la división del trabajo y Adam Smith elaboran las teorías del libre cambio. Más allá de lo que dice Kicillof cuando habla de que Adam Smith es un buen recolector de antecedentes. Pero bueno, hay que leer todo lo que se pueda, hay que leer. El Kicillof en un librito interesante habla de Smith, y bueno, cada vez que lo escucho hoy en la televisión me hace acordar al libro, porque siempre cuestiona todo, siempre busca una óptica bastante particular que desmerece al otro. Pero bueno, son formas de actuar, de escribir, de expresarse. También es aconsejable, léanlo. En Profe. cambio, los Habsburgos eran mercantilistas que tenían por objeto atesorar todo lo que sea oro, plata. Ellos traían de sus colonias, y cuanto más oro tenían, más plata tenían, mejor andaban. Es el caso de Europa, España, Portugal. Tenían un comercio importantísimo con sus colonias y se nutrían
de los minerales de estas colonias. A diferencia de las otras potencias europeas, en las cuales tenían otra visión de la situación. Precisamente los fisiócratas consideraban que la naturaleza, el desarrollo de la tierra era el elemento más importante. De hecho, en nuestro país la actuación del consulado fue preponderante en este sentido, y se puede decir que Manuel Belgrano fue el primer fisiócrata latinoamericano, con actividad sumamente importante a partir de su función como secretario del consulado. Por supuesto, en este contexto, en esta contraposición de lo que es escuelas económicas, la situación de América, el Río de la Plata fundamentalmente, siempre fue restringida al comercio. Restringida al comercio, que tuvo efectos nocivos, que tuvo deficiencias y que generó contiendas importantes. Restricciones que van desde mecanismos de comercio que se llamaban de puertos únicos. Había puertos determinados y específicos, tanto en América como en Europa, a partir de los cuales se podían comunicar o comercializar los productos. Y también existían sistemas como parte de los sistemas de comercio estaba el sistema de flotas y galeones, que era el mecanismo por el cual se comunicaban. Efectos nocivos, el contrabando, el desabastecimiento, que fuera atenuado de alguna manera con el sistema de permisos, es decir, España otorgaba permisos o autorizaciones para que determinados países que no sean españoles puedan comercializar. Pero por supuesto el contrabando y el desabastecimiento eran importantísimos, y por supuesto encarecían totalmente los productos. Y por supuesto fueron consecuencia la revolución, la invasión inglesa, la primera y segunda, han sido producto de esta situación y la intención de los ingleses de obtener los beneficios a través de formas distintas al comercio, como era la que utilizaban estos países a través de mecanismos de imperio o de fuerza. Rápidamente, porque me estoy yendo del tiempo. Los principios republicanos o políticos están dados por el principio de reversión del poder, que es el principio de la soberanía popular. Yo les había dicho que era del día 22 de mayo de 1810, expuesto por Castelli, y por el cual reconocía que se había roto el vínculo entre el pueblo y el rey por haber sido depuesto. Entonces el poder se retrotrae y vuelve al pueblo, y como tal el pueblo está facultado, habilitado para elegir su nueva autoridad, que es el fundamento de la legitimidad que tiene el primer gobierno patrio. Juan José Paso, el mismo día 22, expone otro principio que complementa que es el principio del negocio gestor o del gestor de negocios, que lo van a ver ustedes como principio del derecho privado, que considera que la representación que hace Buenos Aires o los delegados existentes es de todos las demás provincias, pues actúa en su nombre, y de hecho luego del 25 de mayo, 24-25 de mayo, se conformará la Junta Grande, que es la Junta de Gobierno con la incorporación de los demás representantes de los pueblos del interior. Existen principios republicanos en los reglamentos del 24 y 25 de mayo. Existe la división de poderes, como le había dicho, pero de dos poderes. La Junta de Gobierno, que ejercía, si se quiere, incipientemente, por supuesto, un poder ejecutivo y legislativo, y la Real Hacienda, la Real Audiencia, que cumplía las funciones de lo que hoy nosotros conocemos como Poder Judicial. Se hablaba de la responsabilidad de los funcionarios. El reglamento del 25 imponía a los funcionarios
que faltasen a sus funciones o deberes, les correspondía una calificación que los descalificaba públicamente. Existía un principio de publicidad de los actos de gobierno, porque todos los actos debían ser publicados por medios periodísticos existentes en ese momento, que era la forma de conocerse. Existía el principio de las libertades individuales, que de alguna manera va a ser acentuado, como les dije, en 1811 con el reglamento de seguridad individual, que es producto de la Junta de Gobierno. Y las autoridades tenían una periodicidad en sus funciones. ¿Por qué les he mencionado que en orden de importancia el 24 le precede al 25 y además le precede en importancia? Porque el 24 fue el día clave de las discusiones, a tal punto que en cierto momento, ante el descuido, se modificaron las estructuras, que a muy entrada hora del 24 de mayo fueron redactadas de la forma definitiva que han quedado el día 25. La Constitución, tipos y clases. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es el instrumento fundamental a través del cual se estructura el Estado y en el cual se establecen las funciones de los órganos, se distribuyen sus actividades y se reglamenta cuáles son los derechos y garantías que tienen los individuos. Es decir, que está conformada de dos aspectos. Por eso hay quienes hablan del derecho constitucional del poder, que es todo lo relacionado con la parte organizativa del Estado, y de la libertad, que está relacionada con cuáles son aquellos derechos que tienen los individuos para ejercerlo, por sí, contra otros individuos y por supuesto contra el Estado. Los tipos de constitución. Filmina 12. Tenemos el racional normativo, historicista y sociológico. Racional normativo es aquellas constituciones que es un conjunto escrito, producto de la razón, y que está sustentado, o mejor dicho, que en la razón está sustentada el orden y la organización del Estado. Y que en la razón están explicitados cuáles son las particularidades que va a tener la relación de los individuos entre sí y los individuos con respecto al Estado. La historicista, que es un tipo de constitución que tiene en cuenta los aspectos que le dan la historia, la evolución, la tradición. Y la sociológica, que tiene en cuenta aspectos netamente inherentes a la sociedad y que son aquellas interrelaciones las que lo generan o lo crean. La Filmina 13, las clases, voy a sintetizarme a las que están acá. Por supuesto que hay muchas otras formas o clases de constitución. Yo con que me digan alguna de estas y me la traten de explicar en los exámenes, termino contento. De acuerdo a su formulación, pueden ser escritas y no escritas, o formales y no formales, más que escritas, que son, por ejemplo, las escritas son aquellas que tienen un instrumento tipo código, que tiene esencia en los códex del siglo XVIII, que organizan sistemáticamente un cuerpo normativo. Son, por ejemplo, la Constitución Nacional, la Constitución Brasilera, la Constitución estadounidense, paraguaya, uruguaya, es decir, que tienen estructurado y que fundamentalmente se estabilizan a partir de normas expresas con dos partes importantes, una orgánica y otra dogmática, donde se establecen las cualidades o facultades que tienen los individuos. Las no escritas, que son
con tradición netamente anglosajona, la constitución inglesa, que no está formalizada, como les había dicho, en la cual la costumbre y el precedente tienen sustancial importancia. En cuanto a la posibilidad de reformarse, pueden ser rígidas o flexibles, de acuerdo a la forma mayor o menormente gravosa para que se puedan modificar. Rígidas cuando tienen un mecanismo específico, gravoso, que está dado por las mayorías necesarias para su implementación, y también también en los casos de que existe un órgano específico que se encarga de su realización, que es el caso de nuestra Constitución Nacional, o bien también las constituciones provinciales, en las cuales la modificación se realiza en la nacional por un órgano específico con una mayoría grabada, y también lo mismo ocurre con la particularidad que les he mencionado en la clase anterior respecto de las provincias, cuando las reformas pueden ser realizadas por el órgano legislativo ordinario, que es el Congreso, la legislatura local. Y las flexibles cuando tienen mecanismos que se equiparan a los propios propios e inherentes a los utilizados para el Poder Constituido Ordinario para la redacción de las leyes. Acá podemos incluir lo que la doctrina ha considerado ya sin duda o como un hecho sumamente relevante, los contenidos pétreos, es decir, aquellos contenidos que por su esencia y naturaleza no pueden ser modificados. Nuestro artículo 30 dice: esta Constitución podrá ser modificada en todas y cada una de sus partes. Pero sí, no puede ser modificada en todas y cada una de sus partes porque existen contenidos pétreos. Es decir, elementos basales determinantes de la organización institucional. Sistema de gobierno, régimen impositivo. Vidal Campos habla de la confesionalidad del Estado, el artículo 2, pero bueno, él tenía una raigambre o una impronta religiosa sumamente importante. Y las originarias o derivadas de acuerdo a cuál es su iniciación. Las originarias son aquellas que son creadas una primera vez, por ejemplo sería el caso de nuestra Constitución de 1853, y derivadas son las que provienen o son producidas con motivo del Poder Constituyente derivado. Por ejemplo, la Constitución que queda luego de la reforma del 94, de 1994, con el texto de las distintas reformas, del 66, 98, 50 y 57. Es originaria, por ejemplo, la Constitución de 1949, que ahora la mencionan y dicen, sí, los labriegos, hacendados, bueno, hay un montón de institutos que mencionan que es la Constitución del 49, que fue ejercicio de un poder constituyente originario, más allá de los cuestionamientos institucionales, jurisprudenciales y resultados que la misma tuvo cuando fue dejada sin efecto por la Revolución Libertadora en el 55. Las fuentes, rápidamente, las fuentes de la Constitución, sin duda son la Constitución norteamericana. Como yo les había dicho, el Decreto de Seguridad Individual de 1812, que es fuente del artículo 18. Sin duda, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista doctrinario, las opiniones de Alberdi y la Constitución de Alberdi de 1852 ha sido sumamente importante y tenida en cuenta. Y el Acuerdo de San José de Flores en 1859 con la incorporación de Buenos Aires también tiene tales características. Es importante tener en cuenta los principios que surgen de los pactos federales, cuadrilátero, pilar y fundamentalmente el Pacto Federal de 1831, que son reconocidos en el preámbulo como la esencia o sustento por el cual los constituyentes ejercen el poder. Se puede identificar a nuestra Constitución del 5360, acuérdense, 5360, porque es un poder constituyente abierto, que es escrita, es rígida, tiene órgano,
específico encargado de hacerla, que es la Convención Constituyente, artículo 31, y tiene un proceso, perdón, artículo 30, y tiene un proceso rígido, estricto, agravado para su realización, que es las mayorías necesarias para que se pueda implementar. Es formal, y es racional normativo que tiene aspectos historicistas importantes. La estructura, como les había dicho, la estructura la Filmina 16. Acá cuando habla de estructura dice un preámbulo. En realidad el preámbulo no es parte de la Constitución. En realidad el preámbulo no es parte de la Constitución, pero aparece sumamente interesante para ustedes y para que se orienten por una estructuración adecuada del tema, que tiene dos partes, la dogmática y la orgánica. Y la dogmática, a partir del 94, tiene las declaraciones de derecho y garantía y las nuevas declaraciones y derechos, que es producto de la reforma del 94. Y la parte orgánica, que tiene todos los poderes del Estado, y en el último capítulo, que está relacionado con el funcionamiento o participación de las provincias. Este cuadrito es sumamente importante para la estructura que ustedes tienen para el conocimiento de la Constitución. No hay, esto es un consejo, no hay mejor forma de conocer un libro, una ley, una estructura, que la de ir a su índice en el cual se establecen cuáles son el razonamiento que el autor o los autores siguen para su desarrollo, y que le va a permitir a ustedes un más fácil acceso al conocimiento. Como les dije, el preámbulo no es parte de la Constitución. El preámbulo es una declaración que surge de la intención que han tenido los constituyentes al momento de redactar la Constitución. Como tal, el preámbulo establece los principios fundamentales sobre los cuales se sostiene, habla en dos partes, o en tres partes se puede dividir sintéticamente. La primera, relacionada con la legitimidad, cuando habla del origen de la legitimidad de los constituyentes, que son representantes de la soberanía popular, que son representantes de las provincias, y con tal ratifican el principio que las provincias son preexistentes al gobierno federal, y que son las provincias las que dan esta Constitución, que después se enmarca en los principios que aparecen del artículo 13 en cuanto a la integridad o estabilidad de la Constitución y de las provincias, y la indestructibilidad que éstas tienen, con un sistema complejo de mantenimiento de estructura y la posibilidad de crearse nuevas provincias, pero con participación de las provincias, de los estados provinciales para esta decisión. Una segunda parte que habla de los fines que tiene el constituyente, o que ha tenido en vista el constituyente. Cada uno de estos fines tiene un reconocimiento en uno o varios artículos en el texto de la Constitución. Cuando habla de afianzar la justicia, sin duda estamos en presencia de la organización de la justicia, de las facultades provinciales que surgen del artículo 5, es decir, los beneficios de la libertad están asegurados en el 19, también en la facultad del Congreso, el bienestar general, existen normas específicas del 75 para regular su funcionamiento y para asegurar esta garantía fundamental. Y una última parte, que es una parte de una invocación que no está dirigida únicamente a reconocerla como una parte inherente a lo que es la religión católica, sino una invocación de una autoridad superior. Una autoridad superior que es la encargada de realizar o resguardar este marco institucional que le han querido dar los constituyentes.
¿Cuál es el valor del preámbulo? Tiene un valor netamente de interpretación, es decir, es utilizado por el intérprete del derecho para conocer o examinar o ver qué es en aquellos casos en que deba integrarlo, que no sirve para ampliar los poderes existentes y sí es una fuente de interpretación. El procedimiento de reforma de la Constitución está expresamente determinado en el artículo 30, tiene un mecanismo ya les digo que filmina. La filmina 32, el artículo 30. Este es un aspecto fundamental. La reforma tiene distintas etapas. La cuestión fundamental es saber si es una declaración o una ley la que da origen. La doctrina discute, pero yo me inclino a pensar que es una declaración. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo no puede vetarla, que tiene mayorías específicas, agravadas, que establece como función al Congreso con un 2/3 partes de sus miembros para que la establezcan y la convoquen al efecto. El procedimiento de reforma en la 34 tiene la iniciativa, que es precisamente una facultad del Congreso, y a su vez es un límite positivo del ejercicio del poder constituyente, porque tiene que cumplir con ciertos recaudos en cuanto a elección de autoridades encargadas de hacerlo, los miembros de la Convención Constituyente, y tiene un límite en cuanto a los requisitos de mayoría necesarios para su declaración. La reforma es realizada por un órgano específico, que es la Convención Constituyente, y que tiene generalmente determinado un plazo de duración. La Constitución Provincial de Corrientes es clara al respecto y no deja lugar a dudas, pues los antecedentes institucionales nos han permitido nosotros ver cómo se han declarado nulas ciertas reformas, por ejemplo la de Santa Fe de 1921, por incumplimiento de los plazos. Es decir, tienen plazos para el cumplimiento. La reforma en la Constitución Federal se hace de acuerdo que prevé el artículo 30 y no establece muchas consideraciones, para lo cual tenemos que recurrir a los antecedentes institucionales de cómo se ha realizado o cómo se ha marcado esta declaración o ley de necesidad de reforma en los distintos momentos en que ha sido utilizado. Por supuesto, en el caso de la Constitución Nacional, no prevé un sistema de ratificación popular, como sí lo establece en el caso de las provincias de Chaco, Misiones y Formosa. En el caso de que la reforma sea realizada por el Poder Constituyente, por el Poder Legislativo, que son las reformas que se prevén de manera particular, no por un órgano convencional elegido al efecto, sino por un órgano constituido, pero sí, con mayorías agravadas, tienen limitaciones temporales. Por ejemplo, el Chaco no se puede utilizar este mecanismo del artículo 202 de la Constitución del Chaco con intervalos de dos años. Antes de la reforma del 94, en la provincia del Chaco, se establecía que solamente se podía reformar un artículo cada 2 años. Ahora, con la reforma del 94 en la provincia del Chaco, se prevé la posibilidad que se reforme un artículo y sus relacionados, con lo cual puede darse trascendencia, verificarse varios artículos que están relacionados con un mismo instituto.
Por supuesto, cuando veamos la bolilla 8, 9, veamos el derecho público, me voy a explayar en este tema, pero hoy quiero seguir y avanzar porque hay aspectos importantes, sobre todo relacionados con la jerarquía, con la supremacía de la Constitución. La supremacía de la Constitución, la filmina 37, nos reporta a nosotros una cuestión. La reforma de la... La supremacía de la Constitución surge de una circunstancia importante, que está dada por la necesidad que todo acto legislativo, institucional, se sujete a lo que dice la Constitución. Y como les dije en la clase anterior, ya no hace falta, o ya no basta con la supremacía de la Constitución, sino que hablamos de la supremacía de la Convención, con lo cual hablamos del control constitucional y del control de convencionalidad, que son aspectos que hoy ya no caben duda, salvo, como les dije anteriormente, el último fallo de la Corte, que lo he analizado, leído y escrito al respecto, que es el fallo Fontevecchia del 17, en el cual se escapan de alguna manera con la tangente, y el voto de Rosati sumamente interesante con el principio de reserva local que lo expone cuando habla de las autonomías provinciales y lo trasunta o lo traslada a ese caso. Esta supremacía constitucional es ejercida, o este control constitucional es ejercido por los órganos judiciales. Son los órganos judiciales los encargados de mantener este resguardo. Por eso les decía que los jueces son jueces constitucionales, y más bien jueces convencionales y constitucionales. ¿Por qué? Porque todo el sistema de organización judicial atribuye a los órganos judiciales la posibilidad de asegurar esta correlación. El artículo 30 de la Constitución prevé, y acá el artículo 31 está mal acá. Supremacía de la Constitución, artículo 31 sería. Y voy a hacer una aclaración en cuanto a la conformación de este triángulo invertido, para tener en vista una situación que yo les había dicho ya, que es la ubicación de los tratados constitucionales con jerarquía constitucional, del 75, inciso 22. La Constitución es la norma básica fundamental por la cual en el artículo 31 prevé que está por sobre las leyes y los tratados. Hay tres tipos de tratados. Tenemos los tratados con jerarquía constitucional, los tratados de integración y los tratados propiamente dicho, los tratados normales o acuerdos con una santa sede. Tres categorías, aunque Gregorio Badeni habla de 5 categorías, pero con que me digan qué son los tratados con jerarquía constitucional, yo estoy contento y he logrado mi finalidad y cometido. Estos tratados de jerarquía constitucional no son parte de la Constitución, son un bloque, es decir, que en este triángulo estarían corridos hacia un costado, pero a la misma altura que la Constitución. Precisamente el constituyente, cuando se introduce Rosati fue miembro informante en este caso, cuando los introduce, habla en el 75, inciso 22, que los tratados
con jerarquía constitucional son admitidos, párrafo tercero, párrafo segundo, en su última parte, habla de que deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías que ellos reconocen, solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo, previa aprobación de las 2/3 partes. Y no derogan artículo alguno de la Constitución y son reconocidos en el marco en que fueron aceptados o en el marco de su vigencia. Esto nos impone a nosotros conocer que los tratados internacionales tienen un reconocimiento, son suscritos por el Poder Ejecutivo, y después tienen el reconocimiento, la aceptación por el Poder Legislativo como una forma de captación o culminación del proceso de formalización a su integración interna. Ya les había dicho que hay tres tratados, además de los enunciados en el 75, inciso 22, de los 11 del 75, inciso 22. Yo les he mencionado que también existen otros tratados que, en esta tríada que yo les mencioné, clasificando los tipos, en el 75, inciso 24, que habla de los tratados de integración. Habla de los tratados de integración con países latinoamericanos y otros que no lo son, y que tienen determinada organización. Y después los tratados comunes, que son aquellos que puedan suscribirse con otro país, con otros países o con órganos multilaterales. Y los acuerdos o concordatos con la Santa Sede, esto es muy importante, y vemos cómo el desuetudo o la falta de utilización de una norma deja sin efecto normas constitucionales. Nuestro sistema institucional preveía en la Constitución 5360 el Instituto del Patronato, que es aquel por el cual el Poder Ejecutivo ejercía las funciones religiosas del Estado o participaba en las decisiones religiosas en el Estado. Con lo cual podía decidir la designación de determinadas autoridades. Esta situación fue modificada. De hecho, cuando en el 66 se suscribe un concordato de acuerdo con la Santa Sede, 1966, por el cual se quitan estas funciones y el Estado deja de participar de manera activa en las decisiones eclesiásticas, encomendándose estas actividades directamente a la Santa Sede, manteniendo el Estado Nacional una función de placer similar a la que utiliza hoy para la aprobación de las cartas credenciales de autoridades extranjeras. Y que recién fue derogada toda la normativa que preveía, entre ellos, las facultades del Ejecutivo, en el artículo actual, artículo 99, con la reforma de 1994, pero del 66 al 94 no tuvo vigencia de operatividad, sino que se aplicaban las disposiciones que provenían del Vaticano. Por supuesto, en un grado o situación inferior, las leyes dictadas por el Congreso y bueno, la situación de los decretos de necesidad de urgencia, que es todo un tema y que ya vamos a ver cuando veamos las actividades de los órganos del Estado. El control de constitucionalidad, existen dos sistemas de control de constitucionalidad, o dos formas, dos bloques importantes. Un sistema que es político, que de alguna manera nos retrotrae a la Constitución francesa modificada en 2008, con el Consejo de Estado, con el Consejo Constitucional francés, que tiene como función una función preventiva desde el punto de vista constitucional, es decir, de mantener esa adecuación y de lograr evitar que aquello que no se ajusta a las disposiciones constitucionales no tenga vigencia. Este es un órgano colegiado,
que tiene la particularidad de estar formado, es un órgano político, está conformado por los expresidentes, y por 9 miembros más que son elegidos en este ámbito de buscar el control por el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes y el Ejecutivo. 3 miembros cada uno que tiene una duración de 9 años, y el presidente del órgano lo elige el presidente precisamente, el presidente en ejercicio. Después tenemos Filmina 44. Doctor, Sí. hay una alumna que realiza una pregunta. ¿Quién determina la inconstitucionalidad de un decreto? Está bien. Bueno, lo contesto, es como si está adivinando lo que voy a hablar. Primero les explico el concepto. Vimos cómo era en Francia, que es el sistema político que aparece acá en la filmina esta, según el órgano. Y ahora les explico primero el sistema y después vamos a la explicación o a la respuesta concreta a la pregunta. El otro sistema es jurisdiccional o judicial, que se otorga como tal a la justicia, al órgano judicial. En esa tríada de poderes, el judicial es el encargado de velar por esa organización, que puede ser difuso y puede ser concentrado. Concentrado, acá habla de Uruguay, España, sí, hay un tribunal constitucional que es el encargado. Si van leyendo de alguna manera las opiniones periodísticas, gente que sabe y gente que no sabe pero habla, van a ver que hay algunos que hablan de los que saben, sí, hay algunos que hablan de un tribunal constitucional o una corte de casación como uno de los órganos que se estaría por introducir para salvaguardar o evitar los problemas que trae o que forman parte de lo que se denomina la reforma judicial. Pero es concentrado porque hay un solo órgano específico que se encarga de realizarlo. Y difuso es cuando todos los órganos judiciales tienen esta posibilidad, que tiene, en el caso nuestro, por ser una organización federal, tiene dos espacios, uno local y otro federal, que están organizados institucionalmente similares, con competencias diferentes previstas en la propia Constitución, que son el Poder Judicial local, que tiene un órgano máximo, todas las provincias lo tienen, por imperio del 5 siempre, acuérdense, artículo 5 de la Constitución Nacional, y que tienen tribunales inferiores que están representados con distintas jerarquías y competencias. Lo mismo ocurre en el caso de la organización federal. Y con la particularidad que el control lo hacen todos, lo pueden hacer todos, pero con una situación en la cual una decisión en materia de adecuación constitucional realizada por un juez provincial de primera instancia será revisado por un órgano judicial superior, que se denominan cámaras, que habrá que ver la competencia, puede ser penal, contenciosa administrativa, puede ser laboral, puede ser civil y comercial, y después será revisada por la máxima autoridad provincial, que es el Superior Tribunal de Justicia o Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, en Corrientes, pero la organización, más allá del nombre y la conformación, es similar. Y después, por mecanismos institucionales expresos, podrá irse al máximo órgano judicial federal, que es la Corte Suprema de Justicia, que es el último encargado de controlar la constitucionalidad de las normas. Y ahora también la convencionalidad. Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Es decir, que cualquier decisión
de un órgano administrativo, por ejemplo, en este caso un órgano político, el Ejecutivo, que dicta un decreto o un decreto de necesidad y urgencia, podrá ser revisado judicialmente por un juez de primera instancia local, con una vía posterior que va desandando los espacios hacia arriba hasta llegar a la Corte, que es el último encargado de resolverla. Pero es la organización judicial la encargada de resolver esta cuestión. Por supuesto, el Estado, en el caso que se vea afectado, se defenderá a través de los mecanismos de procuración y representación que tiene para lograr mantener la estabilidad de ese acto de gobierno o ese acto administrativo que es cuestionado por el alcance o por la afectación de determinados principios constitucionales. Creo que está la respuesta. Es decir, que cualquier órgano judicial es el encargado de resolverlo. Por supuesto que en esa contienda para resolver si es o no constitucional, podremos llegar a la Corte, que es el último encargado de decidir si una norma es constitucional, si se adecua o no al sistema institucional. Tanto la nación como la provincia del Chaco, la provincia de Corrientes, el control es difuso, lo ejercen los distintos órganos. El control puede ser realizado en forma directa. En nuestra provincia existe la acción de inconstitucionalidad como forma, o puede ser realizada por vía de acción autónoma, o puede ser por vía incidental, por vía de excepción, es decir, son de distintas formas o maneras de resolverse una cuestión que tiene trascendencia más que constitucional, tiene una trascendencia institucional en cuanto a quién es la autoridad judicial encargada de actuar o funcionar. Y después está todo lo relacionado con los efectos, es decir, una declaración de inconstitucionalidad, ¿qué efectos producirá? Si produce efectos interpartes o erga omnes, es decir, si produce en el caso particular o contra todos. Esto varía en el caso nacional, tiene un efecto particular que puede variar en el caso del control constitucional en Estados Unidos, en la cual el stare decire tiene un alcance superior o más amplio. Doctor. La reforma. Otra pregunta respecto a este tema de una alumna. Pregunta si hasta el momento en que se determina la inconstitucionalidad de un decreto, en ese periodo de tiempo puede estar siendo aplicado de todas formas. Es la pregunta. Sí, es aplicado. Si no hay una declaración o una medida cautelar que suspenda sus efectos para el caso particular, se aplica. Me parece que anduvieron saliendo y no tenían permiso o no hicieron caso a lo que dijo Alberto Fernández, por eso están preguntando, Me parece que ese es el problema. Pero va a haber pronunciamiento de la justicia que va a declarar la inconstitucionalidad en esos casos, que creo que a eso es lo que apuntan. Y espero que lo antes posible, porque la verdad que estamos en una situación de un estado de sitio no declarado. Lo he mencionado en varias oportunidades. Los autores del último Congreso Virtual de Derecho Constitucional que participé, como oyente, por supuesto, se hablaba de este Sapsay, Sagués, lo ha mencionado como situación de facto, de hecho, de estado de sitio. El presidente no puede, por más que estas disposiciones sean reconocidas por el Senado, no puede inmiscuirse o introducirse en cuestiones que no le son propias. Además, la ratificación legislativa del decreto de necesidad y urgencia no lo transforma en una ley intocable. Por el contrario, hay que analizar otros aspectos como ser su razonabilidad y ser su proporcionalidad.
La proporcionalidad es un criterio también que nos viene del sistema de la Corte Interamericana de Derechos, que es el principio por el cual se sopesan el efecto o el alcance de los derechos de acuerdo al lugar en el cual estos se producen. Que son dos principios en boga, y ya la Corte está empezando a hablar de proporcionalidad, que tiene su origen en los criterios expuestos, entre otros, por Robert Alesi. Es muy, muy interesante. No les aconsejo que lo lean todavía, pero cuando avancen un poquito más en la carrera, es aconsejable. Creo que está con eso. Las reformas o enmiendas relevantes, dice el programa. Bueno, lo voy a sintetizar lo más posible porque quedé en que iba a terminar a las 16:30, corté un montón de temas, pero creo que la estructura está y que las silminas nos van a ayudar con las aclaraciones que le he realizado en algunas de ellas. Fundamentalmente en la ubicación de los tratados con jerarquía constitucional. Tengan presente eso. La pirámide están por fuera de la pirámide, pero a la altura de lo máximo, porque tienen jerarquía constitucional. Y eso está dado, lean el artículo 75, inciso 22. No quiero que me reciten los tratados con jerarquía constitucional, la enumeración que realiza el 75, inciso 22, sino el primer párrafo y el segundo párrafo, la última parte, con qué alcance tienen la incorporación de estos tratados. ¿Cuál es el alcance? Que no modifican artículo alguno, que son complementarios y que son aplicables en el marco de su vigencia o su incorporación normativa. En cuanto a las modificaciones relevantes, más allá de la reforma del 66 y la reforma del 98, que fueron netamente coyunturales, el 66 que hablaba de los impuestos directos, los impuestos externos, los impuestos a las importaciones y exportaciones que tenían plazo de duración, el Estado federal es sumamente voraz, bueno, eso lo saben. Hay un montón de estudios que hablan de que los precios tienen un componente de alrededor del 50% de impuestos. Bueno, el Estado es sumamente voraz. ¿Dónde iba a dejar el Estado federal que le saquen los impuestos externos, los derechos de importación e importación, que tenían una duración de 10 años, o sea que en el 66 caducaban? No, reformaron y los mantuvieron como recursos federales. Las reformas importantes son la del 57, que ya les había dicho en la clase anterior, que son básicamente la incorporación del artículo 14 bis y la incorporación de las facultades al Congreso para dictar el Código del Trabajo y la Seguridad Social. Constitucionalismo clásico se transforma desde el punto de vista de esta reforma, que es mínima pero de trascendencia institucional esencial, en constitucionalismo social. Y las reformas de 1994, en la cual aparece como importante la incorporación del amparo, del habeas data, el artículo 43 es sumamente importante, los derechos del consumidor y el usuario, del 42, la legitimación o reconocimiento de los derechos colectivos, que después, que todavía no tienen regulación normativa, pero sí que a partir de Alavi, del caso Alavi, tienen reconocimiento jurisprudencial con la división de los derechos colectivos y los derechos de incidencia colectiva, tema sumamente importante. Y en la parte orgánica, la elevación a jerarquía constitucional de los órganos de control, el reconocimiento de la Ciudad de Buenos Aires con estatus institucional, las facultades determinadas, el reconocimiento del regionalismo, el 125, y el reconocimiento del carácter internacional que pueden tener las provincias en cuanto a la suscripción de tratados o acuerdos internacionales. Bueno, creo que se me fue el tiempo.
espero esta clase se eleva a YouTube y la podrán repasar. Y bueno, por mensajería interna y en los trabajos prácticos van a poder ampliar cualquier conocimiento. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes.